Listo, bueno, ok. Bueno, mi nombre es Aura Cruz y les voy a presentar este artículo que preparé para la compilación que está realizando la doctora Maite Muñoz. El título de este texto es Subvertir la técnica desde una mirada al mundo en común. Comienzo. De acuerdo con Hannah Arendt, la política es ámbito de nuevos comienzos, una creación de los humanos en plural que no actúan conforme a necesidad. Esta condición resulta de la pluralidad de personas, a diferencia del pensamiento de unidad, que se funda en la idea englobante de género humano. Asimismo, la pensadora alemana sostiene que la política se realiza en la esfera pública, concebida bajo un doble aspecto, ya sea como espacio de aparición, ya como mundo en común. El mundo en común es un mundo de cosas que están entre quienes lo tienen en común o las tienen en común. Y a su vez, este mundo de cosas ha sido y está siendo creado intersubjetivamente a través de la propia acción política, tal como lo señala María Teresa Muñoz. Abro cita. Para Hannah Arendt, la acción es una forma de manifestar las potencialidades vinculadas con la capacidad de aparición, libertad, acción y discurso. A estas hay que añadir el juicio, que no es solo una capacidad vinculada al observador, aquel que reflexiona, juzga críticamente y narra el pasado, sino también una capacidad de actuar y por ello de constituir el mundo en común, compartido, definido constantemente de forma intersubjetiva. Es decir, el mundo en común es producto de la acción y en este sentido escapa una orientación de medios fines, o sea, una orientación instrumental. Es un fin en sí mismo, pero también este mundo en común pone las condiciones para que la acción política se realice, entendiendo a esta como acción concertada, edificación de mundo. Por otro lado, principalmente en su famosa obra La condición humana, Arendt ubica la técnica en el ámbito del trabajo. Este ámbito de la vida activa es caracterizado por la pensadora por su carácter instrumental, de medios fines. Es decir, se trata de un medio para alcanzar un fin prefijado con antelación. En este sentido, el trabajo es instrumento de un pensamiento exterior a sí mismo. Sin embargo, en este texto se mostrará cómo la técnica no solo se suscribe al ámbito del trabajo, sino que también puede habilitarse como edificación de mundo en tanto acción política y de hecho tiene una relevancia fundamental en ella, tanto como la tiene en su cancelación cuando se ve reducida a la lógica instrumental. Para poder dar lugar a la propuesta mencionada, será necesario aclarar en primer lugar el funcionamiento de la política en tanto actividad que, de acuerdo con Arendt, se funda en la facultad de juzgar kantiana. Exponer este funcionamiento permitirá entender la contingencia y posibilidad de la política para dar sitio a lo nuevo en su propio desenvolvimiento. En este mismo sentido, será fundamental la caracterización de la sensibilidad en la facultad de juzgar, que posibilita precisamente que ésta opere de manera reflexionante y no determinante. Es decir, que produzca conceptos, pero no que parta de unos dados con antelación. De ahí su capacidad para la emergencia de los nuevos comienzos. A su vez, esta caracterización de la sensibilidad como fuerza y no como forma, es decir, como afecto y no como percepción, permitirá abrir la manera de entender el mundo técnico en términos ya no del trabajo, sino de la misma acción política, de tal suerte que éste pueda ser afectado y recreado al tiempo que afecte y recree a los cuerpos políticos. Para dar cuenta de lo último, se repensará la técnica más allá del ámbito del trabajo, pues si se le considera únicamente bajo una lógica de medios fines, como propone Arendt, es claro que esta no puede ni es política. Esto demanda entonces una caracterización del devenir del mundo técnico como una actividad con sentido en sí misma, con sus propias condiciones de individuación y movimiento intrínseco, y a la vez con la potencialidad de articularse y ser transformada en el proceso de formación del mundo en común arentiano. En esta dirección, será necesario introducir el juego entre significación y cuerpo en la idea de espacio de aparición, ya que el cuerpo en su condición no sustancialista, sino como proceso de individuación, permitirá encontrar la distinción entre percepción y sensación afectividad. De esta manera, las personas y las cosas que aparecen ante nosotros no son reductibles al objeto de conocimiento, sino que se trata de individuos frente a los cuales se establecen relaciones de coindividuación, que a su vez posibilitan la configuración de un mundo en común, o en palabras de Gilbert Simondon, una transindividuación. Y abro cita.
Pero por encima de esas relaciones biológicas, biológico-sociales e interindividuales, existe otro nivel que se podría llamar nivel de lo transindividual. Es el que corresponde a los grupos de interioridad, a una verdadera individuación de grupo. La relación interindividual va de individuo a individuo, no penetra en los individuos. La acción transindividual es la que hace que los individuos existan juntos como los elementos de un sistema que comporta potenciales y metaestabilidad, expectativa y tensión. Luego, descubrimiento de una estructura y de una organización funcional que integran y resuelvan esa problemática de inmanencia incorporada. Lo transindividual pasa al interior del individuo tanto como de individuo a individuo. Las personalidades individuales constituyen un conjunto por superposición y no por aglomeración o por organización especializante. De esta manera, además de las singularidades humanas que se encuentran en su pluralidad en el espacio público, tal como Arendt sostiene, también ellas se encuentran mediadas por un mundo técnico, que a su vez también se reconforma en su articulación con las singularidades humanas. No solo predispone nuestras formas de interacción, o sea, el medio técnico no solo hace esto, sino que también se reconforma en el proceso de edificación de mundo, es decir, en el curso de la acción política en tanto tal. Por lo tanto, el tercer paso de este trabajo, finalmente, consistirá en establecer la relación entre mundo técnico como medio en movimiento y no como mero escenario prediseñado por la lógica de medios fines. Es decir, como partícipe del mundo en común y el desarrollo de las condiciones de posibilidad para el espacio de aparición para, finalmente, dar lugar a la emergencia de lo común. Es decir, cómo se explicará la dinámica recursiva y en cierta medida simultánea entre medio técnico y acción política. La política, espacio de las mutaciones, la acción. De acuerdo con los planteamientos de Hannah Arendt, la política ha sido, al menos hasta el tiempo en que ella escribe, pensada inadecuadamente por la filosofía. Históricamente se le han impuesto lógicas espurias, es decir, Arendt explica que en diversos momentos de la historia la política ha sido sometida a las lógicas del trabajo, uno de los tres ámbitos de la vida activa, con la finalidad de estabilizarla. En este sentido, Arendt llama a considerar que la política es materia no del trabajo ni de la labor, sino del tercer ámbito de la vida activa, la acción. Esto puede ser pensado si atendemos al origen de este ámbito en la Grecia antigua, específicamente en el contexto espacio-temporal de la polis, que estableció un mundo en común característico y un espacio de aparición dado. De esta manera, lo político emerge como una manera singular de organización entre los diversos, a decir, una forma que se funde en la pluralidad de personas y no en la humanidad como especie, categoría propia de los pensamientos de unidad, muy ligados a la tradición filosófica dominante de acuerdo con Arendt. La política será entonces una forma de actividad muy particular, consistente en el encuentro plural, cuyo fin reside en su propio ejercicio. Al practicarse se hace a sí misma. Es la misma manera de vivir y organización en común en despliegue. Esta forma de vivir está caracterizada, asimismo, por la puesta en diálogo de diversas perspectivas que permiten establecer acuerdos comunes y que permiten dar lugar a una concepción ampliada de los asuntos. En este sentido, y a razón de su carácter dialógico, donde el desacuerdo no está excluido, pero sí orientado por la elaboración de los mejores argumentos y por la referencia a un mundo en común, que a su vez se funda en el decurso mismo de la acción política como el espacio que a la vez que une separa a los agentes, la política no parte de supuestos universales, no se orienta por determinaciones, ni pretende determinar nada, es ámbito de mutaciones. Es decir, la política no obliga, no, pero esto no quiere decir que se trate de un campo de arbitrariedad, demanda una facultad específica para ser pensada y ejercida. La esfera pública, espacio de aparición y mundo en común. La política depende de la existencia de una esfera pública. Esta emerge como espacio de aparición, es decir, como ámbito donde los seres humanos aparecen unos frente a otros y donde, a su vez, tienen la posibilidad de nacer al mundo, no biológicamente, sino en tanto ciudadanos. Conformar su identidad singular a partir del ejercicio de la libertad, no de la necesidad, a través de la acción y el discurso, de tal suerte que se pueda fundar un mundo compartido, sobre el que se delibera mediante la actividad política misma. Por otro lado,
La esfera pública también puede entenderse como mundo en común, es decir, como un mundo de cosas en el que se comparece de manera compartida, de tal suerte que es posible asegurársele de la realidad del mundo. Es necesario señalar que dicha realidad se conformará a partir del encuentro de las múltiples perspectivas en torno a un mundo en común. Un mundo que, aunque no es visto de una manera unívoca, sí es punto de convergencia del interés de los actores. Asimismo, el mundo en común está conformado por el conjunto de significaciones producidas por los seres humanos en su concierto colectivo. De esta manera, produce instituciones, leyes, formas de vida. Este mundo dispone de relaciones, vincula y distingue a los seres humanos que se aparecen entre sí en el espacio de aparición. Por tal, la política se ejerce en el mundo en común que es resultado de su propia actividad. De esta manera, la esfera pública, tanto en su aspecto de espacio de aparición, es decir, como ámbito de publicidad, donde lo que sucede puede ser visto y oído por todos, y pensemos aquí que lo que puede ser percibido es porque puede ser pensado, como en su aspecto de mundo en común, es decir, mundo de significaciones compartidas entre los actores y respecto del cual se tienen perspectivas diferenciadas. Todo esto constituye un presupuesto necesario para el desarrollo de la política. La política supondrá entonces, gracias a la conjunción de la pluralidad de singularidades que además poseen diversas perspectivas, es decir, de seres humanos y no de representantes de la especie humana, la posibilidad de dar lugar a nuevos comienzos. Estos nuevos comienzos sin duda están ligados también a un mundo en común que hace posible la distinción y relación entre singularidades. Mismo mundo que posee sentido en tanto puede ser percibido, es decir, en tanto hace parte del espacio de aparición. La singularidad, que es condición de la pluralidad, caracteriza la política, ámbito de la creación de lo común. Esta creación, lejos de ser calculable y asimilable a un juicio determinante, es decir, de acuerdo con reglas preestablecidas, necesarias, es imprevisible justamente porque proviene del encuentro plural de los diversos, quienes además poseen espontaneidad. Y aquí abro cita. Es el propio hombre quien de un modo maravilloso y misterioso está dotado para hacer milagros. Este don es lo que en el habla habitual llamamos la acción. A la acción le es peculiar poner en marcha procesos cuyo automatismo parece muy similar a los procesos naturales. Y le es peculiar sentar un nuevo comienzo, empezar algo nuevo, tomar la iniciativa o, hablando kantianamente, comenzar por sí mismo una cadena. El milagro de la libertad yace en este poder comenzar, que a su vez estriba en el factum de que todo hombre, en cuanto que por nacimiento viene al mundo, que ya estaba antes y continuará después, es él mismo un nuevo comienzo. De la percepción a la sensación afectividad, la sensibilidad en la teoría del juicio. Anteriormente se ha dicho que la política es una actividad que obedece a la emergencia de lo nuevo, es ámbito de creación. Por ello, no se trata de una actividad que se rija por reglas conocidas, no opera en función de juicios determinantes. En este sentido, la política posibilitada por la facultad de juzgar kantiana demanda una actividad crítica que implica, en primer lugar, traer el origen de los prejuicios a la luz, pues estos constituyen el mundo en común en el que se nace. Y a su vez, para hacerse de ese mundo, se requiere juzgar por sí mismo, y por ello la elaboración de juicios propios permite tanto interpretar un mundo que ya no se reconoce, como rehacerlo en tanto, a diferencia de Kant, asumamos que el juicio no solo evalúa, sino que crea partiendo de una concepción performativa del lenguaje. Así, por un lado, se crea un modo de comprensión de lo emergente, lo que presupone que el prejuicio sea superado por su incapacidad de responder ante lo actual. Sin embargo, si seguimos a Kant, para la política no basta el juicio por sí solo, sino que demanda también la creación de un mundo nuevo, es decir, imaginación productiva que será caracterizada por el autor a través de la teoría del genio. Ahora bien, tomando distancia de Kant, es importante reconsiderar lo que entendemos por juicio, de tal suerte que lejos de circunscribirle meramente a una condición representativa del lenguaje, reconozcamos tener una actividad que hace mundo. El pensar es un tipo de acción. Veamos qué entendemos por juicio y cuál es su operación. El gusto y el juicio. De acuerdo con Kant, como con Arendt, la facultad del juicio opera cuando, al tener una experiencia no asimilable a algún concepto conocido, por lo que este es imposible de determinar,
Es decir, cuando se tiene que partir del particular en sí mismo para pensar, la imaginación procede dando lugar a una representación de dicha experiencia en tanto sentido interno, es decir, sentimiento. En este caso, lo que se experimenta no es propiamente objetivable, pues se carece, como se ha dicho, de conceptos para subsumir el suceso. Por lo tanto, lo que se produce por parte de la imaginación se relaciona con la manera en que el sujeto se siente a sí mismo afectado por la representación. Detengámonos un poco en este proceso. De acuerdo con Arendt, haciendo alusión a la crítica del juicio de Kant, la facultad de juzgar se funda en el sentido del gusto. Es importante entonces comprender por qué Kant toma como modelo a este sentido, el del gusto. A diferencia de los sentidos de la vista, el oído, el tacto, el gusto, que tiene implicado también al olfato, no posibilita la objetivación de los fenómenos, pues da lugar preponderantemente a una experiencia interna. Las sensaciones están inscritas en el cuerpo mismo. Por lo tanto, la experiencia sensible, en el caso del gusto y el olfato, se sienten más bien como afecciones de sí que como percepciones, o sea, como algo objetivable. Es decir, no se trata de un proceso de percepción-forma, donde jugarían los conceptos que permiten objetivar la experiencia sensible, sino de sensación-fuerza, retomando las propuestas de la brasileña Sueli Rolnik. Por ello, en primera instancia, lo que experimentamos en el gusto es una experiencia de orden subjetivo, o sea, una habitación de sí. De aquí es que, de acuerdo con la explicación de Arendt, el gusto se tome como modelo para caracterizar a la facultad de juzgar, reflexionante, recordemos, ya que trabaja con la sensibilidad como autoafectación y no como percepción. Ahora bien, cuando la facultad de juzgar de manera reflexionante se despliega al enfrentarnos a algo inédito, algo que no es posible subsumir bajo conceptos preexistentes y que en ese momento se nos presenta precisamente como incomprensible o ausente, entonces lo que se desarrolla es la transformación de este evento en una representación, producto del trabajo de la imaginación, en forma de una afección en el sentido interno del sujeto que juzga. Es decir, si tomamos en cuenta que la imaginación es la capacidad de hacer presente lo que está ausente, por eso lo de ausente, por medio de su representación, precisamente ese evento previamente incomprensible es preparado como una representación, haciéndosele aparecer, o sea, haciéndosele sensible, pero como una fuerza y no como una forma, porque se carece de conceptos para objetivarlo. O sea, recordemos que en la razón pura, para objetivar, o sea, para poder crear un objeto de conocimiento, primero opera la estética trascendental, que opera a través de la percepción, ¿no? De esta manera, al elaborarse como representación por parte de la imaginación, lo antes incomprensible se prepara para la reflexión adquiriendo cualidad sensible en tanto afecto, dando lugar al despliegue del libre juego entre imaginación y entendimiento, es decir, donde el entendimiento, incitado por la imaginación, no está operando por medio de conceptos con los que ya contaba, sino que a través de la reflexión está creándolos, les está dándoles lugar. Sin embargo, de acuerdo con Arendt, la experiencia afectiva en la facultad de juzgar no termina con la representación como efecto de la imaginación, sino que continúa en la propia operación de reflexión ya en sí misma, que es lo que propiamente caracteriza a la actividad de juzgar. O sea, todo el trabajo previo es justo una preparación, no es todavía la actividad de reflexión ya en sí, ¿no? Es decir, el acto mismo de juzgar produce placer o displacer. O sea, el placer o displacer no solo es en la primera afección de este sentido del gusto, ¿no? Sino que también después la reflexión misma produce placer o displacer. Abrosita, en este goce adicional ya no es el objeto lo que agrada, sino el hecho de que lo juzguemos placentero. Es el acto mismo de la aprobación lo que agrada y el mismo acto de la desaprobación el que desagrada. O sea, la armonización o la no armonización de lo que nuestro entendimiento es capaz de producir frente a lo que esa afección nos ha producido. De ahí el registro de lo bello, el registro de lo sublime. Así, el juicio reflexionante tendrá como resultado un sentimiento de placer o displacer, además del sentimiento previamente efectuado por el gusto, en tanto tenga lugar la coincidencia entre la imaginación y el entendimiento, placer, o en tanto esto no sea posible, displacer. La caracterización de la sensibilidad en la facultad de juzgar.
Hasta ahora hemos revisado la especificidad del carácter de la sensibilidad en la facultad de juzgar. Hemos visto que lo que se siente no es una sensación inmediata, sino que es el afecto, sentimiento, en el sujeto producido por una representación de un particular que ha elaborado la imaginación sin conceptos que guíen su operación. Asimismo, hemos recuperado de las conferencias sobre la filosofía política de Kant, de Arendt, que esta es la facultad que se pone en juego en la política, porque es precisamente la que permite enfrentar lo inédito y responder a ello, a su vez, también con un juicio inédito. De esta manera, se extrae que la actividad de pensamiento que posibilita responder de manera inaudita a lo inaudito, trabaja con la sensibilidad en forma de afecto, es decir, como fuerza, y a su vez esto implica una sensibilidad que no está modelada por conceptos, como sí sería el caso de la percepción, en los juicios determinantes. Así, puede sostenerse que en el juicio reflexionante la imaginación opera libremente y por tanto da lugar a la producción de nuevas formas de comprensión cuando se relaciona con el entendimiento de esta manera. Por lo tanto, en el ejercicio de la política en tanto actividad de la facultad de juzgar, esto sucede cuando se están produciendo juicios para los que se carece de conceptos. La sensibilidad participa a modo de fuerza, no puede ser objetivado lo que tenemos, lo que está pasando, porque no tenemos conceptos preexistentes. Y gracias a esto, encontramos un proceso de constitución de significaciones y no se parte a priori de ellas, lo que sí sucede en el ámbito de los prejuicios, porque Arendt explica esto, ¿no? Asimismo, esta sensibilidad como fuerza implica una exposición al mundo dejando atrás los conceptos preestablecidos, lo que supone una disposición a ser afectados por lo que ya no se puede comprender de manera adecuada por medio de la operación cognitiva asociada a los juicios determinantes. Ahora bien, no hay que olvidar que para que esta manifestación sensible como fuerza sea experimentada, es indispensable la participación de la imaginación, pues es ella la que prepara la representación del evento como sentimiento, como afecto, el cual no es susceptible de ser catalogado bajo conceptos preexistentes. Esta movilización sensible es la que hace al particular susceptible de ser pensado, pues es su aparición, o sea, su traducción sensible por medio de la imaginación para poder hacerlo pensable, vaya. Lo que posibilita que se disponga la reflexión, actividad de juzgar propiamente dicha. En otros términos, enjuiciar de forma reflexionante implica una experiencia afectiva, apertura sensible, sin conceptos preexistentes o sin hacer uso de conceptos preexistentes. Encuentros afectivos, ni dentro ni fuera, el entre. Antes de cerrar este apartado, es importante extraer una conclusión acerca de la naturaleza relacional de los sentimientos o afectos que se producen en la acción de la facultad de juzgar. Es decir, el sentimiento que se despliega en el sujeto a partir de la experiencia de la representación de la imaginación no es ni meramente el efecto de una actividad interior, pero tampoco tiene que ver con una impresión pasiva que se podría atribuir al efecto del mundo sobre nosotros. El sentimiento que se produce en el desarrollo del juicio reflexionante manifiesta el encuentro del mundo, que produce una afección sobre quien piensa, sí y solo sí, se produce con ello una representación elaborada por la imaginación. De esta manera, el pensamiento que se produce tiene que ver con una experiencia en que nos sentimos afectados por el particular, fuera, en tanto fuerza afectante, y no como mera pasividad a ser determinada por mis conceptos. Pero, al mismo tiempo, ese particular puede sentirse como afección gracias al trabajo de la imaginación propia del pensamiento humano. A la luz de la política, ¿qué significa esto? La afectividad como proceso transductivo esencial de la emergencia del común. Recordemos que la política presupone un espacio de aparición, es decir, el encuentro de seres humanos singulares que aparecen unos frente a los otros. Por otro lado, recordemos que, de acuerdo con Arendt, el espacio de aparición no es todavía lo político, sino hasta que tome su curso el despliegue del pensamiento intersubjetivo a partir del discurso y la acción. Asimismo, este intercambio, si es auténticamente político, es decir, un ejercicio entre diversos, a diferencia de la experiencia de lo social, como lo expone Arendt en La condición humana, donde la experiencia obedece a la homogeneización,
Conllevará el desarrollo de juicios que no obedecen a leyes y que demanda también el trabajo crítico de enfrentarse a una labor de análisis de los prejuicios. En este sentido, si la política es intercambio y si también implica un rehacer de nuestros pensamientos que se moverán de prejuicios heredados a juicios propios, pues no es sino la libertad el sentido de la política, de acuerdo con Arendt, entonces estamos hablando de un proceso de transformación entre humanos en plural, donde los argumentos se intercambian y permiten pensar en conjunto, emerger como colectivo gracias al ejercicio mismo del común como principio de acción, a decir de Laval y Dardot. Ahora bien, si la política funciona como facultad de juzgar, entonces en el proceso de emergencia de lo común, la sensibilidad se desarrolla como afectividad. En todo caso, si hablamos de pensamiento como articulación lingüística, es como ya se ha establecido anteriormente, porque estamos asumiendo su carácter performativo, su apertura a la creación de sentido. Por ello, hablar de encuentros políticos supone ser afectados y afectar, y como resultado ser transformados en la misma manera de ser en el mundo. A la luz de lo anterior, cabe reflexionar acerca de las condiciones de posibilidad que abren a las conformaciones colectivas que implican mutua transformación entre sus participantes. Es decir, ¿cuáles son los ámbitos, mundos artificiales técnicos que posibilitan la política? ¿Acaso cualquier configuración del mundo la posibilita? La esfera pública, inteligibilidad y sensibilidad en la emergencia local. Además de las significaciones, entre los seres humanos se sitúa también un mundo técnico. Este mundo técnico está hecho de dispositivos que median entre nuestros cuerpos, que condicionan nuestras percepciones, que modulan nuestra sensibilidad y sí, que también cristalizan determinadas significaciones. Sin embargo, para Arendt el mundo técnico se circunscribe al trabajo, que de acuerdo con ella es un ámbito de la vida activa diferente de la acción, consistente en una actividad definida por una lógica de medios fines, por medio de la cual se producen las cosas que en su reunión constituyen el artificio humano. El mundo que produce el trabajo es, en este sentido, distinto a la naturaleza, pues se caracteriza por su estabilidad y mayor grado de permanencia frente a los productos de la labor y de la acción en sí misma. Sin embargo, contrario a la manera en que Arendt caracteriza la fabricación, el mundo técnico constituye el sitio que nos alberga y que debido a ello puede posibilitar obstaculizar el ejercicio de la política, como se argumentará más adelante. Y como puede apreciarse en el trabajo de Richard Sennett, discípulo de Arendt, por cierto, en Carne y Piedra, como se explicará también más adelante. El carácter dialógico de la política es posible, como ya se ha dicho por la emergencia de la esfera pública, de que de acuerdo con Arendt, puede ser entendida de dos maneras, como espacio de aparición o bien como mundo en común. El mundo en común, más allá de lo planteado por Arendt, este mundo de cosas que permite tanto reunir como separar, configurado por leyes, instituciones y significaciones, tiene un correlato sensible y no meramente inteligible, que se da en la experiencia corporal del mundo y prefigura las formas de afección sensible a través de dispositivos técnicos que median entre los cuerpos de los diversos. Asimismo, es un medio que afecta y que puede ser transformado también. De cierta manera puede ser afectado, así como permite aparecer, oculta otras cosas, al tiempo que puede sufrir transformaciones. De esta manera, ese producto del trabajo, ese medio técnico, es una condición del despliegue de la política y de acuerdo con lo que se discutirá más adelante, puede jugar políticamente en la conformación de lo común. Por ello, amerita ser pensado más allá de la noción de trabajo desarrollada por Arendt, que de acuerdo con lo que se explicará más adelante, adolece de una subsunción a una perspectiva utilitarista. Así, aunque la política emerge entonces como el ejercicio de la acción y el discurso en sí mismos, y no como un producto, trae con ella en su propio desarrollo un entre los hombres que se concreta como un mundo de formas de relación tanto inteligibles como sensibles. Se trata tanto de instituciones y leyes, mundo en común, como de configuraciones espacio-temporales que disponen las relaciones entre los actores de la vida política, es medio técnico. Ahora bien, hay que enfatizar que visibilizar el papel de los dispositivos sensibles no consiste en la reificación de lo común traducida en la idea de bienes públicos, sino que además de las disposiciones inteligibles también existe un marco material y particularmente sensible. No solo es material, sino genera efectos sensibles, ¿no?
en tanto es una aparición en sí mismo, que regula y modula las relaciones colectivas. Hay que poner atención entonces, no tanto en el artefacto material en tanto tal, sino en sus operaciones y efectos sobre las posibilidades de acción, es decir, en su dimensión como experiencia estética, ni adentro ni afuera, el entre. De esta manera, la acción y el discurso que parecen tan frágiles están inervados también por un cuerpo de condiciones sensibles que se articulan con ese mundo en común en el que se nace y que hará parte de los prejuicios, tal como lo se entiende Arendt, es decir, de un mundo ya dado que no ha sido pensado ni tampoco sentido auténticamente por nosotros mismos, pero que en algún momento fue pensado y sentido por otros. El problema, como lo ha señalado también la pensadora alemana, reside en que no pocas veces los prejuicios ya no permiten hacer frente a la emergencia de lo actual. De ahí que la política exija el ejercicio del juicio, como se expuso en el apartado anterior, también implica una apertura sensible que resiste la significación previamente asignada. Es decir, el problema también se constituye en los automatismos que bloquean la sensibilidad como experiencia inédita y la convierten en un mero ejercicio de reiteración de conglomerados perceptuales heredados. De ahí la importancia de diferenciar percepción y afección, ¿no? Como fuerza. Repensar la relación de la esfera pública en el medio técnico. La esfera pública como espacio de aparición supone que las mujeres y los hombres aparezcan unos frente a otros, es decir, que sean perceptibles entre sí. Este hacerse aparente debe entenderse no solo como una cuestión física, sensación, sino como una consideración simbólica a la vez, no en vez de, ¿no? Se aparece en el ámbito público porque se es sentido y porque se es significativo. Por otro lado, la esfera pública como mundo en común implica un mundo de significaciones compartidas, que sin embargo son observadas desde diferentes perspectivas por los actores en juego. Por lo tanto, como señalaren, a la vez que une, distingue o separa. Sin embargo, la esfera pública acontece también en lugares concretos, que dispone los cuerpos que se aparecen entre sí. En este sentido, el medio técnico posibilita, condiciona y por tanto caracteriza el tipo de relaciones, articulaciones y distinciones entre los potencialmente actores políticos desde su experiencia sensible y ya no meramente conceptual. De esta manera, tanto el espacio de aparición como el mundo en común, que implican significaciones compartidas y enriquección colectiva, también suponen sensación. En este sentido, la esfera pública es dinámica, es ámbito de nuevos comienzos por antonomasia, ya que esta es la política misma en actividad, es la edificación de mundo en común. En términos de la Laval Dardot, la vida política supone una actividad instituyente y es un ejercicio del común como principio de acción. Pero a esto hay que agregar que este mundo que se instituye constantemente por el ejercicio de la vida política en sí misma se produce en el medio de un mundo técnico que condiciona, perfila, a veces amplía, otras coarta las capacidades humanas, entre ellas la capacidad no ética misma, el pensamiento mismo. Por tal, en el medio técnico también se juega la política, su liberación como su cancelación por medio de una lógica instrumental basada en la violencia. Por lo tanto, aquí se propone que es necesario subvertir la manera de comprender al medio técnico respecto a la política y más fundamentalmente aún a su reducción al ámbito del trabajo tal como lo concibe Arendt, ya que si el medio técnico es comprendido meramente como producto del trabajo, no puede ser pensado como una actividad política propiamente dicha. Una manera de ilustrar esta argumentación puede ser refiriendo a las acciones de ocupación de los espacios públicos por parte de los movimientos feministas. Podemos recordar, por ejemplo, la intervención y transformación activa de las vallas dispuestas en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México el 8 de marzo el año pasado, 2021. En términos sensibles, como simbólicos, este espacio fundamental para el encuentro político y la expresión del disenso colectivo fue intervenido estatalmente, de tal suerte que parecía cerrarse a la interpelación por parte de las feministas a las autoridades y a la misma sociedad mexicana. Digamos que el medio técnico de esas cosas producto del trabajo humano estaban imposibilitando ciertas articulaciones de disputa, ¿no? Vieron que pues, vallaron todo el Palacio Nacional, ¿no? Sin embargo, a través de la acción colectiva, diversos grupos feministas intervinieron dicha valla que franqueaba el paso a la discusión
y la convirtieron en una impactante exposición de la protesta misma. De esta manera el medio técnico se subvirtió, claro está que temporalmente, en otro que dispuso nuevas relaciones, que articuló de maneras diferentes y que sobre todo hizo aparecer lo que quería querer, lo que parecía querer silenciarse. En este caso podemos encontrar que a final de cuentas, si bien es cierto que el medio técnico se configura previamente y articula ciertas formas de interacción, al tiempo que cancela otras y también nos pone en perspectivas variadas, puede seguirse haciendo, subvirtiéndose y apropiándose en el curso de la deliberación política en sí misma. Puede ser objeto de la acción política. Es decir, si queremos hacer la política posible, en muchas ocasiones también tenemos que transgredir y sobre todo transformar al medio técnico de tal suerte que sea posible que nuevos actores aparezcan y se hagan partícipes de la creación política. A partir de lo anterior, se abre la posibilidad de pensar en el medio técnico desde la misma facultad de juzgar, convirtiéndolo en un campo en el que introducir nuevas articulaciones que a su vez posibiliten el desarrollo de nuevas formas de relación, así como de la visibilización, son una ser aparente, de lo inaudito inaudible. El medio técnico como fabricación en Arendt. Arendt describe el ámbito del trabajo como la actividad humana que da lugar al mundo, distinto de lo que preexiste naturalmente y que se cierra una vez que ha sido constituido. La finalidad de mucho mundo de cosas es proporcionar objetos de uso. Abro cita, el trabajo de nuestras manos, como distinta de la labor de nuestros cuerpos, fabrica la pura variedad inacabable de cosas cuya suma total constituye el artificio humano, el mundo en el que vivimos. No son bienes de consumo, sino objetos de uso, y su uso no causa su desaparición. Dan al mundo la estabilidad y solidez sin la cual no se podría confiar en él para albergar esa criatura inestable y mortal que es el hombre. Este mundo de cosas que, bueno, cierro cita, este mundo de cosas que fabrica el trabajo permite estabilizar a los seres humanos brindándoles un mundo objetivo como referencia convergente, común. De esta manera, en los mismos conjuntos de artefactos que produce, se objetivan formas de actividad con cierta durabilidad que permiten prefigurar el uso y, por tanto, estabilizar hasta cierto punto sus relaciones. Abro cita de nuevo. Frente a la subjetividad de los hombres se sitúa la objetividad del artificio hecho por el hombre y no la indiferencia de la naturaleza. Solo porque hemos erigido un mundo de objetos a partir de lo que la naturaleza nos da y hemos construido este ambiente artificial dentro de la naturaleza, que así nos proteja de ella, podemos considerar a la naturaleza como algo objetivo. Sin un mundo entre los hombres y la naturaleza, habría movimiento eterno, pero no objetividad. De acuerdo con lo descrito por la filósofa entonces, la fabricación, que es la actividad que realiza el trabajo, se determina por las categorías de medio y fin, donde es posible distinguir una decisión entre el proceso de fabricación y el tiempo de uso. Es decir, la fabricación, actividad del trabajo, finaliza cuando el objeto está o el artefacto está terminado y es entonces cuando el uso inicia. Este proceso es decisivamente diferente en el caso tanto de la labor como la acción, de acuerdo con Arendt. En la primera, los bienes de consumo se mueven en un mismo proceso compuesto por dos etapas, se reproduce la vida y se consume cíclicamente. En el caso de la acción, aunque sea posible reconocer un comienzo claramente distinguible, no es posible predecir su fin. Es decir, la acción no confecciona algo que le es exterior, no saca algo, ¿no? Así fuera de sí, sino que su actividad tiene como finalidad su despliegue mismo. Regresando a la caracterización de la fabricación, que es la actividad que define el trabajo, el problema ocurre porque todo objeto final se reintroducirá una nueva cadena de medios y fines al entrar en la dinámica del uso. En términos de nuestra autora, abro cita, en un mundo, permíteme un segundo, por favor. Perdón, es que está muy fuerte la música de Cricri. Abro cita. No te preocupes, cómo nos impactan los artefactos del mundo. Exacto, exacto. Bueno, sigo leyendo. Abro cita. En un mundo estrictamente utilitario, todos los fines están forzados a tener una corta duración. Son transformados en medios para fines ulteriores. Una vez logrado, el fin cesa de ser un fin y se convierte en un objeto entre objetos
que en cualquier momento pueden ser transformados en medios para lograr otros fines. La perplejidad del utilitarismo que constituye, por así decirlo, la filosofía del Homo faber, es que queda atrapado en una interminable cadena de medios y fines, sin llegar nunca a ningún principio que pueda justificar la categoría, es decir, la unidad misma. Cierro cita. De esta manera, el trabajo carece de sentido en sí mismo y parece intentar recuperarse a través de la introducción de la centralidad del usuario. Sin embargo, como bien espeta Arendt, esta operación es aún más peligrosa, ya que denigra todos los demás fines a meros medios, lo que incluye la naturaleza, como también a las cosas significativas o valiosas para una comunidad, en tanto éstas no provean de una utilidad para la que serán meros medios. Sin embargo, en la esfera de la fabricación, Arendt reconoce en el arte un género de objetos que se salva de la mediatización irremediable que padecen los objetos de uso, debido a que su propósito intrínseco, de acuerdo con la autora, no es el uso, sino la permanencia o, en otros términos, la capacidad de manifestación del pensamiento por una vía sensible, su aparecer. Por lo tanto, cuando lo que se fabrica es arte, entonces se estará realizando un mundo en común que facultará habitar la Tierra, un ser en el mundo en términos de Martin Heidegger. Ahora bien, de nuevo, lo que facultará la reactivación de este mundo creado, en el mejor de los casos por el arte, estará dado no por el trabajo, sino por la acción y el discurso, el lugar del nacimiento en el mundo propiamente humano. Más allá del concepto de trabajo, la rehabilitación política del medio técnico. Ya se ha comenzado a sugerir de qué manera el medio técnico, al ser subvertido de manera sensible, puede también dar lugar a nuevas apariciones y en este sentido devenir político. Pero para que esto pueda ser claro, es necesario rebatir lo que Hannah Arendt está entendiendo por fabricación. De acuerdo con Simondon, filósofo francés cuyo trabajo se distingue por el desarrollo de una ontología del ser en devenir y por una muy singular filosofía de la técnica, esta no puede ser reducida a medio, sino que es una forma particular de advenimiento a la existencia que él denominará concretización. Para dejar claro lo que se está indicando en forma de advenimiento a la existencia, es necesario establecer algunos precedentes en torno a la propuesta ontológica simondoniana, a la que él va a llamar individuación. En términos generales, Simondon tomará distancia de dos concepciones ontológicas propias de la tradición filosófica. Una consistente en el monismo del ser, sustancialismo, otra en el dualismo ilemórfico compuesto por el par jerárquico forma-materia. Lo que nuestro autor propondrá a cambio es una concepción del ser en devenir. ¿Qué quiere decir esto? Simondon planteará que el ser está siendo todo el tiempo y que se trata, es más, o sea, no es ser, es siendo, ¿no? Y que se trata más de una actividad llamada individuación que de una sustancia, compuesta por diferentes umbrales discontinuos entre sí. Es decir, el ser no es una sustancia, sino un proceso por medio del cual van deviniendo diferentes existencias, que a su vez no son fijas ni estables, sino que se trata de configuraciones metestables, es decir, siempre a punto de cambiar, que siempre se acompañan de un medio asociado con el que eventualmente darán de nuevo lugar a una nueva individuación y a un nuevo medio asociado. Lo que quiere decir que las cosas siempre están en relación y mutua influencia con otras, pues no se trata de sistemas cerrados, sino de composiciones que cuando dejan de responder adecuadamente a las circunstancias, cambian. Y Simondon no está hablando de la política o de la biología o de la física cuántica, nada más está hablando de todo. Dice que ese proceso ocurre en todo, es transversal. Literalmente habla de esos ámbitos, entre otros. A partir de este planteamiento ontológico, Simondon reconoce que hay diversas fases de individuación, que comienza desde lo físico, la individuación en la materia inerte, que aunque parezca inmóvil, a nivel cuántico también está en un proceso de transformación. Continúan las individuaciones biológicas hasta llegar a la dinámica de la individuación propiamente humana, a la que él denomina psicosocial. Además de las fases mencionadas, Simondon desarrolla un tipo de proceso de individuación muy singular que describe la dinámica intrínseca de la técnica, es decir, los objetos técnicos también están en individuación, pero de una manera muy particular. El autor no niega que el ser humano es sin duda el motor inicial de esta dinámica, o sea, no se crean solitos, obviamente, ¿no? Pero reconoce que en tanto la técnica supone una organización de lo inorgánico, sobre todo a partir de cierto umbral, cuando hablamos ya de la cibernética, de los sistemas en los que hoy vivimos inmersos,
Y ello también implica que lo inorgánico tiene sus propias dinámicas más allá de nuestros planes antropocéntricos, posee una tendencia de desarrollo, más allá de los hechos técnicos concretos, más allá de los artefactos técnicos en sí. O sea, son procesos, son dinamismos. Con este trabajo, Simondon caracterizará a la técnica en sus propios términos, a la vez que defenderá que la educación técnica permitiría al ser humano dejarla de ver como algo plenamente exterior y que le atemoriza y amenaza con someterle, así como también podrá dejar de pensarla meramente como un medio. En este sentido, lejos de pensar que la técnica es solo un medio para la consecución de ciertos fines, como lo sostendría Arendt en su concepción de la fabricación, la técnica es una vía para dar lugar a una segunda forma a la naturaleza. Y en esa medida de articular una relación particular con ella. En este sentido, cabe también señalar que no todas las culturas han sido utilitaristas y no todos los ejercicios técnicos trabajan con la técnica como medio de dominación, sino también como maneras de recrear tanto al medio como a nosotros mismos por medio de la diversificación de nuestras capacidades. Asimismo, superar la idea de que la técnica es reductible a medio, aunque no se quiera decir con ello que no lo sea también, permite descubrir que entonces, lejos de tomarla como un medio cerrado, terminado, es necesario tomarla de manera política para reformar precisamente esas relaciones y posibilitar la aparición de los que han sido borrados para pensar y borradas. Para pensar esto conviene acercarnos a los planteamientos de Bernard Stiegler. Técnica, farmacología y deseo. Curiosamente preocupado por lo mal y lo poco que se ha reflexionado al respecto de la técnica, tanto como Arendt lo argumentaría respecto a la política, Bernard Stiegler, pensador francés, recuperará la idea de Simondon respecto a la técnica como un proceso con dinámica propia, que a su vez reforma el mundo en el que vivimos y nos reforma a nosotros mismos. A su vez, Stiegler sostendrá una preocupación por la manera en que la técnica contemporánea está siendo instrumento de enajenación, ya no solo del saber hacer humano, como en el siglo XIX, o del saber vivir, como en el siglo XX, por medio de la publicidad, por ejemplo, sino de la capacidad no ética humana misma de juzgar, o sea, nuestra capacidad de pensar. Solo que a diferencia de Hannah Arendt, Stiegler no planteará que el problema se encuentra en la naturaleza misma de la actividad técnica, sino que sostendrá que ella está siendo subsumida a las lógicas del modelo económico capitalista postindustrial, sustrayendo de esta manera el potencial inherente de la técnica que forma parte de la capacidad de recreación de sí de los seres humanos, fundamentalmente. No podemos no ser técnicos. Es decir, el problema es que las técnicas informacionales, por ejemplo, están programando subjetividades y en nuestra mayoría no las estamos creando nosotros. A este respecto, conviene apelar a lo que significa, de acuerdo con Stiegler, la captura de nuestra capacidad de juzgar y la captura del deseo. De acuerdo con Bernard Stiegler, la técnica tiene un doble aspecto, ya tóxico, ya terapéutico. A ello se le llamará el carácter farmacológico de la técnica. La técnica puede ser tóxica en tanto obliga a un proceso de adaptación de los individuos, singulares como sociales, a sus lógicas, o bien puede ser terapéutica si es adoptada, apropiada por ellos. La adopción se refiere a los procesos en que no se replica y se reproduce la actividad de la técnica tal como está dada, o sea, como prejuicio, ¿no? Pensemos en Arendt cuando habla de la capacidad de juzgar, ¿no? Sino que se somete a procesos de transgresión, variación, resignificación, que permiten resituarnos entre nosotros y ante ella misma, algo que puede ser figurado en las acciones feministas sobre las vallas del Zócalo capitalino referido anteriormente. En cambio, un proceso de adaptación técnica supone seguir las instrucciones de uso, tácitas por supuesto, o no, también no, de las artefactualidades técnicas que otros han diseñado para conducir los comportamientos, posibilitar cierres de relaciones, impedir otras, hacer visibles a algunas, invisibles a otras y otros. De esta manera, aunque nacemos en un mundo que ya está dado y en el que los que aparecen están dispuestos, ello no quiere decir que el medio técnico no pueda ser rearticulado políticamente. Y en ese sentido, es por ello por lo que es necesario replantear la manera de advertirlo. Si bien es cierto que la formación del mundo postindustrial en el que vivimos tiende a estar compuesto por dispositivos que concatenan nuestras posibilidades vitales, que suelen llevarnos a la impotencia, pensando en términos de Spinoza, es un error considerar que esta manifestación, que esta actualización contiene todo lo posible.
es decir, las virtualidades en las que podemos hacer advenir nuestro mundo, y que no solo están en nosotros, también están en las potencialidades de la técnica, ¿no? Por ejemplo. Ahora bien, y de las otras personas, ¿no? Ahora bien, precisamente pensar en que podemos afectar como fuerza colectiva al mundo previamente dado, supone también dejar de verlo como un marco que modela nuestras percepciones únicamente, sino encontrar aquellas fisuras por donde afectarlo nosotros y hacerlo advenir un ámbito político para la emergencia de lo común. Y ya. Muy Gracias. bien, muchas gracias, Aura. Si dejas de compartir. Sí, sí, sí. Ujú. Ay, ahí voy, ¿eh? Bueno, Ay, yo tengo varios comentarios y supongo que los compañeros también. A ver, voy a abrir aquí más eso. Voy a poner lista de galería para que todos podamos vernos. Bueno, el texto me parece que está muy bien. Quizá hay partes, algunos fragmentos en los que das por supuesto que el lector sabe. Y bueno, eso quizá te haga algún comentario para que cuando menos añadas una notita a pie, ¿no? Mira, yo quisiera preguntarte, eh, ¿por qué entiendes tú por pluralidad? Son varias cosas. O sea, a mí me parece que haces una reconstrucción muy buena de los planteamientos arendtianos. Sin embargo, hay veces que hay algunos puntos que que me parece que tienes que afinar. Por ejemplo, ¿qué entiendes por pluralidad? Porque, te digo por qué, porque pareciera que hablas de la pluralidad como si fuera el hecho de que somos muchos en el mundo y somos distintos, como si fuera eh, eh, un asunto de contar cabezas, ¿no? Pero no es la pluralidad entendida en términos como del liberalismo, de pluralidad de concepciones de mundo, sino como la condición ontológica de los sujetos de que son singulares. Esta condición de ser sujetos que vienen al mundo y que traen al mundo un nuevo comienzo es lo que, digamos, para poder entender el concepto de pluralidad en Arendt hay que vincularlo con el concepto de nuevo comienzo. O sea, el hecho de que cada sujeto viene con la posibilidad de iniciar algo nuevo en el mundo. Y esto es lo que hace que en su propia condición hablemos de que es un ser plural, o sea, es distinto a los demás, ¿no? Y eso me parece que, bueno, que en algún momento del texto se pierde un poco, ¿no? Bueno, ahora, lo que tú estás haciendo en el texto es una reivindicación de la técnica. Ese es el objetivo. Una reivindicación de la técnica en el proceso de constituir o instituir lo común. Creo que tienes que, al final del texto, cerrar un poco más, haciendo un poco más de énfasis en esto. Es decir, ¿en qué sentido la técnica? O sea, porque digamos que has estado a la defensiva durante todo el texto, como diciendo, bueno, Arendt la entiende de tal manera, pero puede ser entendida de otro modo, y de ese modo sí podría ser una, no voy a decir una herramienta porque todo suena utilitario, pero sí podría ser un espacio para constituir lo común. Pero no dices cómo. Entonces la parte, digamos, defensiva la haces, pero la propositiva no tanto. Ajá. Entonces, bueno, no mucho, pero sí cuando menos un párrafo donde cierres con esa parte propositiva, ¿no? Vale. Tú vinculas mundo técnico con acción política. Bien, tú los quieres poner en vínculo, pero lo que quiere Arendt es alejar la acción de la técnica. No es tanto del mundo técnico, así, porque hay también un desliz, quizá en el texto, quizá, entre la técnica como un modo de hacer, de fabricar, y el resultado de la técnica, que son objetos o artefactos o cosas en el mundo, ¿vale? Entonces, claro, a Arendt lo que le preocupa es que la acción política sea reducida a técnica, a tecné, y no
digamos, la acción política es más bien creación, es poiesis, es creación, digamos, desde la nada. Por eso la idea de nuevo comienzo, por eso la idea de libertad, etcétera, ¿no? La acción política es un nuevo comienzo. Tiene que ser esa acción en común que genera un nuevo comienzo. Entonces, la cuestión es vincular la acción y la técnica como el hacer. Entonces, cuando Aren hace esa vinculación, es cuando dice, no, la técnica no. Pero el asunto no son los objetos. Pero es que creo que ese es el problema, que ella cree que la técnica es el hacer y que es el fabricar. O sea, ni siquiera estoy reivindicando los objetos, al contrario, creo que está mal caracterizada la actividad técnica. Arendt solamente está pensando en una forma de actividad técnica que es la propia de la modernidad, que de hecho se parece mucho a la Gestalt de Heidegger. Sí, claro, No, total, de ¿no? ahí viene. De Ajá, ahí de ahí viene. viene, y creo que ahí hay una gran equivocación, porque no es, la técnica no es reductible esa forma de hacer, o sea, no es, y de hecho también es una poiesis, y es lo que estoy tratando de defender, y por eso recurro a Simondon, y por eso incluso Stigler, de hecho, lo que hace es retomar un poco de Heidegger, pero decir, pero hasta acá llega, porque de pronto rompe con la técnica y no lo considera, o sea, parte o sea, del ámbito del ser en el mundo, ¿no? Justo del ámbito poético. O Sí, de sea, hecho creo esa que parte me igual no pareció muy los... interesante, o sea, me Ajá. parece que la página, digamos que dedicas a esa parte en el texto, a Stigler, y a esta parte como creadora de la técnica, le dedicas muy poco espacio, cuando en cambio has dedicado mucho espacio a todo lo demás, ¿no? Em, vale, bueno, entonces, bueno, eso serían como dos cosas. Bueno, me pareció interesantísimo esta idea de que reflexionar implica una experiencia afectiva, una apertura sensible sin conceptos persistentes. Eso es maravilloso. O sea, y además nos abre a nosotros ahorita en el curso un espacio súper, súper bueno para trabajar, ¿no? Que tiene que ver con la exposición que hiciste el año pasado de Kant, del gusto, del genio, todo eso. Está perfecto, perfecto. Bueno, ahora, otro punto en estas cosas que vas muy rápido y que haces afirmaciones que están sin justificar. Dices que el pensamiento como articulación lingüística, sí, pero tú eso no lo has explicado antes. Y de ahí, y lo que pasa es que de esa afirmación que está en la página 9, te sigues y de ahí sacas mucho, mucho hilo. Entonces, eh, bueno, básicamente yo te diría eso ahorita para que los demás también puedan intervenir, ¿vale? Porque son 1:35, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería lo que yo te diría así, ahorita hago de pronto y tengo apuntadas otras cositas, ¿vale? Entonces, el concepto de pluralidad, el concepto de pensamiento como articulación de mundo y esta idea entre acción y técnica que ya más o menos dijiste, entre actuar y hacer. Pero tú dices, la técnica no es solo hacer, es más que eso, también es como crear. Entonces eso, digamos, esos serían como mis puntos así de discusión, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o si quieres ya de una vez contestar lo que yo estoy, bueno, a Elaide, lo que tienes que decir, ¿abona a esto? Sí, en realidad era como un poco como reforzar eso que estabas diciendo, pero si ahora quiere contestar, pues me callo. No, pero si quieres de una vez y De ya. una vez entonces, al aire. Sí, es que a mí me gustó muchísimo, la verdad, o sea, me gusta mucho como lo que estás argumentando y de hecho ya descargué el de carne y piedra porque se fue buenísimo, pero justo creo que como comenta Maite, em, el punto principal del texto, que es que justo la técnica es creación, se pierde, o sea, creo que se pierde y entonces como que queda como un poco débil, cuando en realidad creo que pues, es una crítica súper potente y creo que con eso pues ya un poco como que sí abrirías muchísimo. Creo que podrías tomar el ejemplo que ya pones, que de hecho me parece muy bueno ese ejemplo de las vallas, y desarrollarlo un poquito más en qué sentido eso se reapropia tanto como creación, o sea, como recreación de un artefacto técnico, porque pues también ahí hay como en qué sentido eso puede ser creación o recreación o puesta en juego de una técnica, y también en qué sentido
se modifica en la sensibilidad, que es el otro punto que también dejas, creo, un poquito ahí como no cerrado. O sea, como que sería como la técnica es creación y además también la sensibilidad y cómo respondemos afectivamente al mundo de objetos es muy importante, ¿no? Entonces creo que si pudieras articular cómo esas dos funcionan en el ejemplo, eso estaría buenísimo. Muchas gracias, Araide. Sí, yo cito en el texto un artículo que escribí para una revista de arquitectura donde hablo justo de eso, pero pues, sí tienes razón, es que ahí nada más está así dicho y no está, y sí es cierto, lo estoy dando por supuesto porque como soy arquitecta y me la paso hablando con las arquitectas y de esto, pues asumo que está clarísimo, y pues no, ¿no? Ok, sí, pues para contestar, para responder a lo que me dices, Maite, bueno, más que, o sea, la verdad que más bien tomo nota, porque son cosas que sí me parece importante que debo trabajar. Ahora, respecto a lo de la pluralidad, no, bueno, voy a trabajar para que sea más claro, porque sí me refería justamente a esta singularidad que tiene que ver con la particularidad de cada individuo y su propia historicidad, pero también su propia singularidad, y ahí sí me iría más hacia Simondon, su singularidad como campo de fuerza, pues no nada más como un ente social, pues de inicio, desde que hasta biológicamente nadie es igual a otro. O sea, también estas categorizaciones cognitivas del ser humano como una gran categoría generalizable es contestable desde esa otra filosofía. Pero bueno, lo voy a precisar, ¿no? Porque además con Arendt adquiere otra dimensión y es en la dimensión del nacimiento pues en la vida pública, ¿no? Y bueno, esa es una. Ahora, respecto a lo de la técnica, pues sí, sí es cierto como que corto muy rápido al final esto y sí, lo voy a precisar con más cuidado y creo que lo que dice Alaide con los ejemplos, o sea, ahí es donde queda más claro. Y algo que me falta mencionar también en el artículo, que creo que está bien cuando se entiende, bueno, la técnica es poiesis, no solo es hacer, ¿no? Bueno, eso lo tengo que precisar, desarrollar con más claridad. Pero por otro lado, también la otra cosa que me parece muy importante dejar claro respecto de la técnica, pero más que aquí lo tengo anotado, respecto a los ejemplos, quizá también retomando con más puntualidad los casos de carne y piedra, porque creo que ahí Sennett lo que hace muy bien, bueno, a mi parecer que lo hace muy bien, es justamente no deja de ser arentiano, pero lo corporaliza de una manera impresionante, ¿no? O sea, corporaliza estas Sí, nociones. le vamos a pedir al aire que si ya lo bajaste, ¿nos lo puedes poner en el chat? Para que lo bajemos de una vez y yo también lo subo a la plataforma. Okay. Y porque además es un libro muy bonito, o sea, es muy bueno, pero además él se reconoce desde el principio como un discípulo de Arendt, a mí por eso me llamó mucho la atención. Y ok, bueno, pues, y bueno, respecto a lo de la articulación lingüística, sí, no lo desarrollo nada y voy a ampliarlo, por lo menos en una nota, ¿no? Eso, aunque sea una nota poniendo, aclarando, porque tú dices el pensamiento, como articulación lingüística. Y la verdad es que sí voy a articular, lo que me refiero más y fue que leí un texto tuyo, ¿no? De lenguaje, pero más en términos de Wittgenstein, en ese sentido, más como performativo, ¿no? Porque además también ahí se entiende por qué acción y discurso son el ámbito de la política, y además también elimina esta como objeción representacional del lenguaje, ¿no? Exacto. Pero sí lo tengo que trabajar, o sea, porque, por lo menos por lo menos en la nota. Para que no sea simplemente un dicho, así, ¿no? Como, sí, sí, de acuerdo. Pero va en esa dirección, es que lo menciono, pero pondré la nota por lo menos. Sí. Ya. Ahora, en el segundo apartado, bueno, si no nadie más levanta la mano, yo voy a decir algo más. En el segundo apartado que empiezas a explicar qué es bueno, y esto cómo impacta en la política, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la política? Acuérdate que es muy importante para Arendt, digamos, aunque no lo dice así, pero bueno, yo en algún lugar yo lo he escrito, ¿no? La distinción entre la política y lo político. O sea, esta distinción entre la política como administración y gestión, y en ese sentido, Arendt yo creo que tiene mucho interés en enfatizar
que lo político o la política auténtica, que es la que ella quiere rescatar, no puede ser identificada con la administración y gestión de lo público, ¿no? O con la administración y gestión estatal. Y entonces creo que ahí es donde parece como que hubiera un vínculo entre hacer de la política una técnica significa que nos convertimos en, bueno, pues en ingenieros de la política o en los tecnócratas, pues, o sea, aquellos técnicos que mediante la racionalidad medios fines determinan qué medios tenemos que usar para alcanzar. Y entonces la política se reduce al ámbito de los expertos, etc. Entonces creo que eso es lo que se está jugando para Arendt. Por eso el afán de, aunque siga hablando, aunque utiliza de manera ambigua la palabra política, ella está hablando como de lo político en sentido de el vínculo que existe entre la acción y los imaginarios. O sea, el mundo en común que constituimos, que tú a veces tienes ahí como una preocupación con el concepto de mundo en común en Arendt. ¿Qué es el mundo en común? No son solamente las leyes, las instituciones, también son las cosas que evitan que nos caigamos unos sobre otros, ¿no? Las cosas físicas. Ajá. Sí, para Arendt también son las cosas físicas. También eso es mundo. Mundo es lo que se encuentra una cuando nace. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Porque esas cosas son producidas por el mundo del trabajo, ¿no? Sí. O sea, es que de repente hay esa como ambigüedad en Arendt, para mí, a lo mejor es que no lo entendió bien. Pero está bien, o sea, porque introduce ahí esa posibilidad, o sea, no. Claro, es que ella ¿no? a ver, también es cierto que esta distinción entre labor, trabajo y acción pareciera conducir a la idea de que la acción, vamos a decirlo de manera muy, muy como ingenua, ¿no? Como la acción es lo bueno, ¿no? Ahí es donde nos constituimos, donde constituimos lo común, no sé cuánto. La labor es un lugar, digamos, para la necesidad y también hay como si hubiera que denigrarla, ¿no? Como si hubiera que dejarla. De ahí las críticas que Arendt recibió de las feministas, ¿no? Cuando en realidad tampoco está diciendo, ella no está hablando, no está denigrando el ámbito de la labor, ¿no? Y luego el trabajo. Y tampoco es que esté denigrando el ámbito del trabajo, porque el trabajo genera mundanidad. O sea, la condición de, digamos, de la misma manera que la acción se da bajo la condición de la pluralidad, el trabajo se da en el contexto de la mundanidad, en el ámbito de la mundanidad. Entonces, y al mismo tiempo genera esa mundanidad, o sea, hace que las cosas estén ahí, no estamos flotando en la cabeza de los demás, materialmente hay cosas en el mundo que han sido producidas por el trabajo, y eso es importante, ¿no? Entonces, labor, trabajo y acción son las tres condiciones de la condición humana, las tres. Claro, hay una exaltación de la acción porque queremos enfatizar una cierta manera, o Arendt quería enfatizar una cierta manera de entender la política, pero esto no significa que haya que negar las otras, ¿no? Y creo que a veces, no sé, pero bueno, te lo decía a ti porque en el ámbito de, digamos, el mundo en común está constituido por leyes, instituciones y creaciones humanas que también son cosas, o sea, cosas y objetos que evitan que caigamos unos sobre otros. Yo no sé, entonces, digamos, habría que ver entonces la técnica. ¿Cómo separarías tú la técnica del trabajo? ¿Cuál es el vínculo que estableces entre la técnica y el trabajo? Y afirmas claramente que hay un uso de la técnica que puede conducir a lo que Arendt critica. Sí, es que creo que es un modo, es un modo histórico de la técnica, un modo que ha sido subsumido por la política, no lo político. O sea que sí, ok, hay ingenieros ¿no? En ese sentido de la técnica entendía como Arendt, pero la técnica no solo es eso, y no solo tenemos que hablar de arte. O sea, creo que también ese es el problema, que es algo que obviamente lo hereda Arendt de Heidegger, porque Heidegger la única manera que encuentra de salvar la técnica es cuando se refiere a la obra de arte, ¿no? Es la única vía.
y no le reconoce un poder de poético per se. O sea, entonces yo creo que, no sé, la técnica yo no la adscribiría meramente, mira, técnica, trabajo, técnica, acción. No, yo creo que es una actividad ontológicamente humana que puede ser inscrita en los diferentes ámbitos de acción. Incluso acaba impactando los de la labor, porque no podemos decir que nuestra forma de cuidados y de labor es la misma que hace 50,000 años, ¿no? Entonces creo que por ahí es, a mí lo que me saca de onda es como esta forma de sembrarla y dejarla como sellada en el ámbito de la fabricación, pues, o del trabajo, como lo Sí, entiende Arendt, sí, ¿no? sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, está muy bien, está muy bien. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Adrián. Gracias, doctora, también a la compañera por su exposición. Ahora sí que, perdonen que me meta, ¿no? No, En esta ¿cómo? discusión que estamos teniendo sobre Hannah Arendt y sobre la técnica. Creo que la manera en la que lo entendí es, lo que se trata es de un reenfoque, digamos, de la cuestión técnica. A mí me remitió un poco a Bolívar Echeverría, por ejemplo, que habla de distintas modernidades, y que una es la modernidad, digamos, capitalista, utilitaria, un poco en ese sentido de la razón instrumental, y que, digamos, la técnica tendría también posibilidades de enfoque distintos que no van en el sentido del utilitarismo, ¿no? Entonces, y también como recomendación ahí a la compañera, pues, matizar justamente que no es una técnica que sí aparece varias veces por ahí el término utilitarismo, pero matizarlo un poco más, de que hablamos de una técnica utilitarista y de técnicas que no son utilitaristas, ¿no? Creo que en ese sentido va el ejemplo de las vallas, y que Bolívar Echeverría ilustra con la cuestión de lo barroco. Eso por una parte, y por otra, también recuperando un poco la cuestión que planteaba la doctora respecto del cierre del artículo, me parecía también muy recomendable cerrar, porque creo que va unido, pero está como tácitamente unido, la cuestión de... Se quedó pasmado. Mira, la técnica nos falla. Adrián, sí nos falla. Sí, yo como... Ahora, ahora ya, Adrián, ahora. Ajá. Ya, perdón, es que está muy mala mi Sí, conexión. así estamos todos, no te preocupes. Ajá. Ya me sacó un par de veces de la sesión. Sí, cerrar un poco con esa cuestión del juicio reflexionante, me parece, que creo que también apunta un poco, aparece un poco tácitamente ahí en la cuestión de lo de las vallas, porque entendemos que es un juicio a partir de una experiencia, vamos a decir, auténtica. El hecho de que un elemento o un artefacto técnico contenga una intervención de este tipo, que nos llevaría a un juicio a partir en el cual está involucrada la sensibilidad, y no un juicio a partir de lo perceptivo de que sería la valla. Sí, es muy buena idea. Es muy buena idea Aura. Es muy buena idea lo que te está sugiriendo Adrián. Sí. Es cierto que todo el desarrollo que haces del juicio reflexionante es amplio, pero luego como si se perdiera. Es que el asunto de tu texto es que, como dicen algunos, tienes muchas pelotas en el aire, porque introduces la distinción entre espacio de aparición y mundo en común. Introduces la idea del juicio reflexionante y el papel de la sensibilidad en el juicio, pero luego parece como si eso se hubiera quedado al fondo, y entonces luego ya te vas a la defensa de la técnica a partir de Simondon y de Stigler, y ya como que aquello que dijiste, ¿dónde se quedó? Quizá tendrías que hacer una página más o dos donde traigas todo aquello y digas, bueno, recuperando lo dicho, ¿no? Y quedaría Y bueno, más redondito. ya como último, mencionaba que la compañera que es arquitecta, como una recomendación ya un poco más puntual, hay un dossier que se llama Arquitectura y Hermenéutica, donde colabora Paul Ricoeur y Belina Calvi, y Paul Ricoeur ahí introduce las categorías que usan en su texto de tiempo, en su texto en 3 volúmenes de tiempo y narración, sobre la intervención de los espacios públicos y la resignificación narrativa dado también un poco quizás complementar la cuestión de la articulación lingüística,
la intervención narrativa de la arquitectura, entonces también como quizás también para ir poniendo más elementos ilustrativos en la argumentación de la compañía. Y por ahí la dejaría. Gracias. Ay, muchas gracias, Adrián, muy pertinentes tus comentarios. Ujú. Muchas gracias. ¿Quieres decir alguna cosa, Aura, o le damos la palabra a Giovanni? No, 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 muchas gracias. Me parece que tiene mucha razón Adrián. Creo, y en efecto, creo que falta al final dejar clara cómo se reentreteje lo del juicio reflexionante con la segunda parte, porque sí es cierto que yo asumo que está tácito, porque de ahí, o sea, yo lo estoy pensando todo el tiempo, pero no puede estar tácito, ¿no? Sí, de acuerdo. Voy a hacer como ese cierre y agradezco mucho las sugerencias. Giovanni. Sí, gracias. Pues bueno, a mí me gustó mucho, mucho el texto. La verdad es que he leído algunas cosas de Arendt, no soy un gran conocedor, pero me parece que me sirvió para introducirme en algunas cosas y refrescar algunas cosas, y sobre todo las relacioné con lecturas pues propias, o sea, con mi propia formación. Y me pareció muy interesante sobre todo pensar la técnica y pensar cuáles son las disposiciones que tiene esta técnica, ¿no? O sea, a quién le sirve o para qué debe servir, ¿no? Esto yo lo relacioné mucho con el concepto de ciencia mayor y ciencia menor en Deleuze-Guattari, que mencionan que justo la ciencia mayor es esta que sirve a la política, ¿no? Como entendida como lo dice Hannah Arendt, ¿no? O sea, que sirve al Estado, a la conformación de códigos, a la conformación de leyes, etcétera. Pero, sin embargo, me parece que retomas muy bien esto que Deleuze-Guattari llaman ciencia menor, que es cómo retomar esta técnica, cómo retomar esta ciencia para que nos sirva a nosotros, ¿no? Para que nos sirva a nosotros de una manera que conforme una sociedad en común o de una manera que nos ayude alejados de esta subjetivación que propones, ¿no? Porque justamente parece que la técnica, bueno, como tú bien mencionas de pasada, pues la técnica sirve para modularnos, ¿no? Y esta modulación, bueno, al menos yo la pienso, yo la entiendo que parte del Estado. Y no solo del Estado, ¿no? También parte del capital, porque pues, el capital transnacional también tiene allí su poder de subjetivación. A mí me gustaría que ahondaras justo en cómo esta técnica está al servicio del Estado y del capital y cómo estos dos pues subjetivan o modulan a la sociedad, ¿no? Me parece que ahí hay un punto muy rico que podría ser explorado y cómo poder bajar esa ciencia mayor bueno, cómo apropiárnosla nosotros, ¿no? Para que justamente, pues, para que exista un despliegue ético de esto, ¿no? Y bueno, en ese sentido también me parece muy sugerente o me hace pensar este texto en cuál sería el papel del tecnólogo, ¿no? ¿Cuál sería el papel del científico también, ¿no? O sea, el científico y el tecnólogo, ¿para quién deben de servir? Deben de servir al Estado, deben de servir a la sociedad debe de modular a los tecnólogos. Entonces, me parece que también allí hay un punto muy rico que valdría la pena ser explorado, ¿no? Porque creo que los tecnólogos deberían de tener también una formación ética, una formación política, incluso una formación afectiva, ¿no? Para saber a quién o para quién van a servir sus creaciones, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante. Esto lo menciono también porque, bueno, yo tengo formación de ingeniero químico, ahí en la Facultad de Química. Entonces se cae mucho en el cliché de que el tecnólogo, su gran, ¿cómo decirlo? Su gran tarea es producir por producir, ¿no? Y estamos muy sesgados en esa formación. No tenemos una formación ética, no tenemos una formación política. Y cuando salimos a trabajar, pues nos damos cuenta que en realidad lo que modula la técnica es la política, ¿no? Entonces, me parece que allí hay un tema muy interesante entre, bueno, como te lo menciono, entre la ciencia mayor y la ciencia menor, ¿no? ¿A quién deben de responder estas ciencias o estos modos de pensar la técnica? Y pues ya nada más para terminar, me parece que aquí también es muy pertinente hablar de esclavitud maquínica, que es un concepto que también mencionan Deleuze-Guattari, que justo esta esclavitud maquínica ya no es la enajenación marxista, ¿no? Sino que parece que ahora la técnica pensada, no sé, por ejemplo, en el celular, un celular también es una manera
esclavizar o de subjetivar a las personas, ¿no? Entonces me parece que también ahí se pueden pensar cosas muy interesantes, sobre todo pensándolo con Simondón, ¿no? Porque Deleuze y Guattari también beben mucho de Simondón. Entonces, a mí me gustó mucho el texto, me pareció muy sugerente y pues te agradezco que lo hayas comentado ahorita. Hoy, pues yo lo que creo es que debería haber muchos ingenieros químicos y ingenieros de todo tipo que luego hicieran sus maestrías y sus doctorados con nosotros en filosofía política. Sería maravilloso. Las sociedades serían otras, estoy segura. De eso sí estoy segura. Nos vas a aportar mucho, Giovanni. Qué bueno. Muchas Aura, ¿quieres gracias. comentar algo? Sí, pues bueno, muchas gracias, Giovanni. Creo que, o sea, justamente los comentarios que haces me parecen súper pertinentes. Creo que van en esa dirección, ¿no? Digo, no sé si el texto podría abarcar decir todo eso porque pues ya se volvería muy largo, ¿no? O sea, mejor les paso mi tesis y me dicen cómo la ven, que habla de esas cosas no de todas, pero de varias de esas. Por ejemplo, todo el trabajo de los situacionistas que trabaja sobre esa idea, ¿no? O sea, cuando dices, ¿de qué manera apropiarnos esta ciencia mayor? Pues creo que eso justamente es lo que se plantea desde el situacionismo, entre otros, y que es algo que también en este texto no está planteado, pero lo recupero, ¿no? Y, y bueno, y creo que también ahí, pues también hay otro papel en términos de la educación técnica y que creo que tiene que ver, por ejemplo, con Simondón cuando defiende una educación técnica, se refiere precisamente a la necesidad de que nos hagamos dueños también de ese propio lenguaje. O sea, tampoco podemos ser expertos todo en todo, pero es que hay un analfabetismo técnico brutal. Y entonces, entre más analfabetos técnicos seamos, pues más presas somos de esto, ¿no? Y por ahí, si alguien interesa, seguramente tú ya lo conoces, pero está el texto del manifiesto hacker, que creo que por ahí también te da muchas claves, ¿no? Y pues está padre, mucho gusto, Giovanni, está padre. Creo que conversaremos cosas muy padres. Gracias. Gustavo. Sí, gracias, doctora. Bueno, a mí me gustó mucho el texto de Aura, me parece muy interesante. Me parece muy sugerente esta idea que plantea de que no hay propiamente hablando como una experiencia originaria que no esté mediada por la técnica. Me parece como algo muy, muy importante. Y yo quería preguntarte, Aura, ¿cómo podría darse esta transición de esta subjetividad alienada completamente por la dictadura de los algoritmos y de la alienación tecnológica a, a esta subjetividad en donde la técnica cumple una función terapéutica? O sea, no sé si igual podrías como, digo, no que lo tengas ahorita, ¿no? O si lo tienes ahorita, pues de lujo. Ay, esa es una pregunta. Pero no sé, con algún ejemplo o cómo podría darse como esa transición, ¿no? O sea, porque sí, toda esta invasión tecnológica pues nos aliena, ¿no? Y si no tenemos justamente esta pedagogía de la técnica, pues incluso nos desubjetiva, ¿no? O sea, ni siquiera podemos pensar y el algoritmo se impone de manera mecánica y dictatorial. Y yo me pregunto, en esos casos donde la subjetividad está completamente abolida, ¿cómo podríamos regresar, ¿no? Regresar al pensamiento, regresar a la sensibilidad, a la afectividad. ¿Cómo podríamos como recuperar esa agencia? Me pregunto. Sí, pues esa es una pregunta súper complicada. ¿Sí, no? O sea, de hecho, Stigler en sus 3 tomos de la técnica y el tiempo la aborda, porque justamente él dice, bueno, la técnica y el mundo psicosocial están coindividuándose todo el tiempo. O sea, es absurdo pensar uno sin el otro, ¿no? Es lo que le está planteando. Y por lo tanto, la técnica no debe ser vista ya como algo amenazante exterior, sino al revés y bla, 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 bla. Y habla de toda esta cosa de la apropiación. Pero también él se está haciendo esa pregunta, dice, pero de verdad en este tiempo de las tecnologías del algoritmo, de la cibernética, ¿es posible? ¿Hasta dónde? Porque él dice que el gran problema, lo que genera una gran desorientación en la contemporaneidad, es el desajuste entre las velocidades de nuestra experiencia como pues, encarnado humana y la velocidad de este mundo técnico que es otra, y es una velocidad cada vez mucho mayor, o sea, están sumamente desajustadas, tanto que por eso no da tiempo de pensar. Va tan rápido el algoritmo que no tienes tiempo de pensar. Yo creo, digo,
creo que o sea, hay dos vías que creo que tienen que ser atacadas ambas, pero también es algo que hay que pensar y discutir mucho. Y una es, primero, si la educación, la pedagogía técnica es fundamental para entender justo que eso está pasando, pero dos, también apartarnos también del algoritmo, o sea, darnos espacios de experiencias de otras velocidades. O sea, el gran problema es que toda nuestra experiencia está mediada por esto, porque entonces se subjetiva, se inerva de tal manera que además ya no podemos, justamente se cancela la posibilidad de pensar y además se sustituyen una sensibilidad sintética por otra, o sea, la sensibilidad de la que habla Bifo Berardi, ¿no? En la fenomenología del fin, por una sensibilidad conjuntiva que está siendo sustituida por esta conectiva que ya está articulada por el algoritmo y ni cuenta nos damos, ¿no? Yo creo que pues por ahí van, pero... Bueno. Muchas gracias, Aura, me gustó mucho tu texto. Gracias, Gus. ¿Alguien más quiere intervenir? Ya sé que es un poco tarde, ya estamos a las 2:03. Nos vamos a tener que disculpar, Ander, contigo, porque no, ahorita ya no da el cuerpo ni la cabeza para discutir tu texto. Propongo nada más, entonces, si hay alguna pregunta más que queda en el aire, alguien que quiera hacer un comentario del texto de Aura, o bueno, si se los quieren mandar por correo, prefieren mandarle comentarios o sugerencias o lo que sea, bueno, pues todos tenemos los correos de todos, ¿vale? Y entonces yo lo que le diría a Ander es si se presenta, y propongo lo siguiente, simplemente corremos un día todo, y en lugar de empezar la semana que viene ya con el texto, con lo que teníamos pensado de leer a Aren y demás, podemos dedicar la sesión a la presentación del texto de Ander o de Andrés, y si alguno más o alguna más de los que están trabajando sus textos o ya los tienen para la compilación quiere presentar el texto, pues adelante, se abre el espacio el próximo día. Entonces dividimos la sesión en dos, digamos, de 11 a 12:30 discutimos el de Andrés o Ander. Que yo siempre el nombre de Andrés en vasco es Ander, y entonces como yo tengo asociado a Ander con los vascos y por su apellido, pues le llamo Ander, pero a veces le llamo Ander y a veces le llamo Andrés. Bueno, entonces decía, en la segunda hora podríamos, o sea, digamos, a partir de las 12:15, 12:45, podríamos dedicar hasta las 2 a otro de los textos. Los que ya tengo ya están listos, son el de Gustavo y el de Fernanda, ya están listos, y están pendientes el de Monse y el de Ana, que ya comentó sobre lo que quería trabajar. Y bueno, pues podemos, cualquiera de los 4 que me escriba y me diga si quiere usar el espacio incluso para poner el texto en discusión con todos los demás, ¿vale? En caso de que alguno quiera, o alguna. Ahorita no determino a nadie, pero eso sí, tendrían que mandarlo a más tardar el fin de semana para que lo podamos leer todos y tenerlo listo para comentar acá. Y creo que voy a sugerir algo. Hoy pensaba que si leemos todo el texto, como son textos de 20 páginas y el de Andrés tiene 20 y tantas, 20 muchas, 25 creo, entonces se emplea mucho tiempo en leer el texto. Yo sugiero que prepares una presentación más breve, es decir, donde simplemente puntes, puede ser un PowerPoint o puede ser un esquema o puede ser verbalmente, algo más breve. ¿Qué te parece? Sí, me parece bien. Sí, porque si lo leemos si no, todo, nos llevaría 1:30 o algo así. llevaría leerlo solo y es muy... te distraes finalmente. Y como todos vamos a tener el texto, de hecho ya todos lo tenemos, pues más bien es, bueno, estas fueron mis tesis en cada apartado y yo quería llegar a este punto y ya, ¿va? Y ya las cosas puntuales las podemos mencionar en la sesión. ¿Les parece bien? Bueno, pues aquí lo dejamos, son las 2:07, hemos trabajado intensamente. Bienvenidos los y las nuevos integrantes, y los demás, pues qué gusto verles. Ahí sí, ojalá nos podamos ver. Yo estoy negociando la posibilidad de que nos veamos probablemente en la facultad. Les digo por qué, porque el aula que nos asignan en posgrado es un aula para 8 personas.
porque son los que están formalmente inscritos. Pero nosotros, como se habrán dado cuenta al inicio de la sesión, somos 19. Entonces, si nos dan ese aula tan chiquita, vamos a estar medio incómodos. Pero los seminarios en la facultad de investigación, esas aulas grandes que hay abajo, que están muy padres, esas son muy grandes. Entonces voy a ver si consigo que podamos estar allá. ¿Ah? Ya lo vamos viendo, para que sí nos podamos ver y tomarnos, aunque sea un café, juntos, ¿no? Y juntas. Mientras podemos, cuídense mucho. Nos vemos el martes que viene, puntuales a las 11. Empieza Ander y continúa alguno de los otros, ¿va? Mandamos los textos, ¿sí? Nos estamos viendo. Cuídense muchísimo. Gracias. Vale, hasta luego. Gracias. Gracias. Estén muy bien. Estén muy Bye, bien. bye.